Muy buenas noches. Me agarró un poco tarde porque decidí escaparme para la montaña y a la playa, así que oirán sapitos y muchas cosas. Hoy casualmente es un tema muy interesante porque tiene que ver con la fertilidad. Y si ustedes buscan un poco, busquen un video que se llama Triuno, 3 en 1, 3 cerebros, el cerebro reptil, el cerebro emocional o mamífero y el cerebro racional, que es el que hemos evolucionado por 2,5 millones de años. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos vivido de muchas maneras una sexualidad muy primitiva y prehumana, que es más de reacción. Y entonces nuestra fertilidad ha estado muy amarrada a la parte reptil. Es decir, por ejemplo, el cerebro reptil reacciona ante el miedo o cualquier cosa que amenace la vida. Imagínense que es tan fuerte que simplemente una situación de estrés hace que el cerebro reptil actúe. ¿Dónde se alivia inmediatamente el cerebro reptil? En la pelvis, en los genitales. Entonces, ¿qué pasa? Si se alivia ahí y no estoy usando esto, ni estoy usando la parte emocional, resulta que simplemente quiere descargar y vas a ovular, con casi que contra todo pronóstico. Y vas a ovular porque el cerebro cree que va a haber una amenaza de muerte, de vida, no vas a existir y entonces al no existir debes de dejar alguna descendencia. Entonces leyendo estas cosas me puse a pensar, bueno, qué cosa más fuerte, porque dice que si tienes un accidente, tiene como dos ramales el cerebro reptil, si buscan a Antonio Damasio, dice que cuando tenés un accidente en alguna de estas partes, puedes inclusive mantener la conciencia. O sea, son las personas que son conscientes de todo lo que sucede, pero no pueden, están atrapados en el cuerpo por una lesión. Y es que a veces, en el impulso de tratar de saciar este deseo de sentirnos amados, valorados, un apego y todo lo que tiene que ver con el amor, terminamos descargando, simplemente descargando. Y nuestra fertilidad se convierte más en una respuesta de ansiedad que en una respuesta tomada con conciencia y con decisión. Entonces, cuando hablamos de fertilidad, decisión o simplemente como una sola descarga, es cuando tenemos que cuestionarnos los procesos de toma de conciencia. ¿Cómo hacemos para que nuestros niños y niñas comiencen desde muy temprano a tener toma de conciencia para que en su etapa adolescente, cuando comienza con más fuerza el ciclo reproductivo, pero es que el ciclo reproductivo no es el problema, no le echen los muertos a las hormonas. El problema más serio es que se desconecta la conciencia porque no ha habido un entrenamiento suficiente en conexión a la conciencia. Y como no ha habido un entrenamiento suficiente, significa, ¿qué hago? ¿Cómo me cuestiono y cómo hago para ser consciente? Estando presente. Escúchenlo bien. Estando presente. ¿Cuántos espacios dejamos para nuestros adolescentes para que en realidad puedan estar conscientes de lo que sienten, de lo que desean y de los riesgos que están corriendo? Si ellos fueran entrenados desde edades de preescolar para poder hacer meditación, para poder hacer esta conciencia de lo que siento, esa conexión inmediata con una educación emocional profunda, probablemente tendríamos muchísimos menos prácticas sexuales de riesgo, porque no estaría el cerebro reptil actuando y no estaría una fertilidad simplemente de descarga, de sobrevivencia. Nosotros no tenemos que sobrevivir, nosotros tenemos que amarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que tomar conciencia de la evolución que hemos tenido por 2,5 millones de años. Entonces, cuando decimos fertilidad, conciencia, decisión o descarga, en realidad es decisión. ¿Cuándo comienza esto? Desde el momento en que yo me despierto a mi necesidad de apego y tengo 3 años, que me desteto del papá y la mamá y comienzo. Desde ahí comienza la prevención y la educación sexual para que sus encuentros de amor y de apego no estén relacionados con la fertilidad, no sean de sobrevivencia, sino que sean de un amor profundo por uno mismo y de un amor profundo, porque la fertilidad debe ser toma de conciencia de lo que yo deseo en este momento, para qué lo deseo y por qué lo deseo.
¿Dónde también comienza esta toma de conciencia? Ámate. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a amarse. Y tenemos que abrir los espacios en nuestras familias para poder hablar de lo que me gusta, de lo que no me gusta, y que nos vean vulnerables e imperfectos, para que entre todos podamos sanarnos. ¿Qué les parece? Fertilidad consciente. Gracias.